¿Alguna vez has sostenido algo sabiendo que si te descubren, morirás? Vladka lo hizo. Con 20 años, envolvió dinamita en papel grasoso y la cruzó al gueto de Varsovia. No era soldado, era una chica que decidió que si iba a sobrevivir mientras su familia moría, su vida tendría que significar algo. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Vladka Mid, nacida Feigelepeltel en Varsovia, Polonia, en 1921. Una joven judía que vivió en ambos lados del muro del gueto, contrabandeando armas para la resistencia mientras fingía ser polaca cristiana. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. No sé si ustedes alguna vez han sostenido algo en las manos, sabiendo que si los descubren, morirán en ese mismo instante. Yo lo hice, más de una vez. Tenía 20 años la primera vez que envolví dinamita en papel grasoso para que pareciera mantequilla. Mis manos temblaban tanto que casi no podía cerrar el paquete, pero lo hice, porque del otro lado del muro, detrás de esa barrera de 3 metros coronada con alambre de púas, había gente esperando. Gente que había decidido que si iban a morir, morirían peleando. Mi nombre es Feigelepeltel, aunque durante años me llamé Vladka, un nombre inventado para una vida inventada, porque en Varsovia, en los años de la oscuridad, tuve que aprender a ser 2 personas al mismo tiempo. Una joven polaca cristiana que caminaba libremente por las calles arias y una judía que contrabandeaba armas hacia el gueto donde su gente se preparaba para lo imposible. Hay quienes creen que la resistencia comenzó con el levantamiento de abril de 1943, pero se equivocan. La resistencia comenzó mucho antes, en los gestos pequeños, en las decisiones que tomábamos cada mañana al despertar, en la mirada de mi madre cuando vendía su último candelabro para comprar pan, en el momento en que mi hermano menor celebró su bar mitzvah con un maestro que aceptaba como pago una porción de nuestra comida. En cada paso que dábamos, negándonos a desaparecer en silencio. Antes de que los nazis llegaran, yo era solo una chica de Varsovia. Tenía familia, amigos, sueños ordinarios. Pertenecía al movimiento juvenil Zukunft. Creíamos en la justicia social, en un futuro mejor. Nunca imaginé que ese futuro incluiría escalar muros en medio de la noche con explosivos escondidos bajo mi ropa. Nunca pensé que aprendería a mentir tan bien, que podría mirar a un soldado alemán a los ojos y sonreír mientras llevaba documentos falsos en mi bolsillo y un mapa del campo de exterminio de Treblinka escondido en la suela de mi zapato. Pero la guerra no te pregunta qué quieres ser, te transforma. Y cuando te quita todo lo que amas, cuando los trenes se llevan a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, cuando el gueto se convierte en una trampa mortal, entonces descubres de qué estás hecha realmente. Esta es mi historia, la historia de una chica que tuvo que aprender a vivir en ambos lados del muro, que compró armas en el mercado negro sin saber si funcionarían, que rescató niños y los entregó a extraños con la esperanza de que sobrevivieran, que vio arder el gueto desde lejos y tuvo que vivir con la culpa de haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron. No soy heroína, solo fui una persona que, cuando llegó el momento de elegir entre el silencio y la resistencia, eligió pelear, aunque supiera que probablemente perdería, aunque el precio fuera todo lo que tenía. Y ahora, tantos años después, todavía puedo sentir el peso de aquel primer paquete de dinamita en mis manos. Todavía recuerdo el frío del muro cuando quedé atrapada en su cima, esperando morir.
Todavía veo las llamas que devoraron el gueto durante 27 días, mientras yo estaba afuera, impotente, mirando cómo mi mundo se convertía en cenizas. Pero también recuerdo otra cosa. Recuerdo que no nos rendimos, que peleamos, que algunos de nosotros sobrevivimos para contarlo. Y eso, en medio de tanta oscuridad, tiene que significar algo. Había un café en la esquina de nuestra calle. Servían pasteles de manzana que mi hermana Enia adoraba. Café con leche caliente en tazas de porcelana, pan fresco cada mañana. Yo pasaba frente a ese café todos los días cuando iba a la escuela. Y a veces, cuando mi madre tenía un buen día en la mercería, nos permitía sentarnos junto a la ventana y compartir un dulce entre las tres. Eso fue antes de que la palabra antes se convirtiera en la forma en que medíamos nuestras vidas. Septiembre de 1939 llegó con cielos grises y el sonido de aviones que nadie esperaba. Yo tenía 17 años y estaba en una reunión del movimiento Zukunft cuando escuchamos las primeras explosiones. Pensamos que eran tormentas. No lo eran. Las tormentas no dejan ciudades en llamas. Las tormentas no traen soldados con cruces torcidas en los brazos. Mi padre llegó a casa esa noche con el rostro demacrado. Trabajaba en una fábrica de cuero del otro lado de la ciudad y había caminado todo el camino porque los tranvías habían dejado de funcionar. No dijo mucho, solo se sentó en la mesa y miró sus manos como si fueran de otra persona. ¿Qué va a pasar, papá?, preguntó Enia. Tenía 12 años y todavía creía que los adultos teníamos respuestas. Mi padre tardó mucho en contestar. No lo sé, hija, no lo sé. Y esa incertidumbre, ese no saber, fue peor que cualquier respuesta. Los alemanes ocuparon Varsovia a finales de ese mes. Al principio, parecía que la vida podía continuar, con algunas restricciones, con algunas incomodidades. Nos dijeron que usáramos brazaletes con la estrella de David, que no camináramos por ciertas calles, que no entráramos a ciertos parques, pequeñas humillaciones que se tragaban con la esperanza de que fueran temporales. Pero las pequeñas humillaciones crecen, se multiplican, se vuelven normales hasta que un día te das cuenta de que ya no reconoces el mundo en el que vives. Mi padre fue golpeado en la calle a principios de octubre. Venía de la fábrica, caminando con la cabeza baja como todos aprendimos a hacer, cuando 2 soldados alemanes lo detuvieron. Le preguntaron si era judío. Él asintió. Lo golpearon hasta dejarlo en el suelo. Nadie intervino. Los polacos que pasaban miraron hacia otro lado. Algunos hasta sonrieron. Llegó a casa con el labio partido y un ojo morado. Mi madre lloró mientras le limpiaba la sangre del rostro. Yo sentí algo que nunca había sentido antes, una rabia tan profunda que dolía físicamente, como si me estuvieran arrancando algo desde dentro. Es solo el principio, dijo mi padre esa noche. Esto va a empeorar. Tenía razón. En octubre de 1940, un año después de la invasión, llegaron las órdenes. Todos los judíos de Varsovia debíamos mudarnos a un área específica de la ciudad, un distrito cerrado. Nos dieron semanas para empacar nuestras vidas y abandonar los hogares en los que habíamos nacido. El gueto, así lo llamaban, como si fuera algo administrativo, algo razonable. Pero cuando ves a más de 300,000 personas siendo empujadas hacia 3 kilómetros cuadrados, cuando ves familias enteras cargando todo lo que pueden llevar mientras los soldados les gritan que se apuren, cuando ves ancianos cayendo en la calle por el peso de sus maletas y nadie puede detenerse a ayudarlos porque hay rifles apuntándote desde atrás, entonces entiendes que no es un gueto, es una trampa.
nos asignaron un apartamento en la calle Naleuki. Una habitación para los 5, mi padre, mi madre, Genia, mi hermano Chaim, que tenía 11 años, y yo. Una sola habitación donde antes había vivido solo una familia. Ahora éramos 3 familias compartiendo el espacio, durmiendo por turnos, cocinando sobre el mismo fuego, respirando el mismo aire viciado. Las calles del gueto se llenaron de gente, niños llorando, ancianos sentados en las aceras porque no tenían dónde más estar, vendedores ambulantes ofreciendo lo último que les quedaba, un reloj, un candelabro, un abrigo, todo por un poco de pan, y el muro, ese maldito muro. Lo terminaron de construir en noviembre, 3 metros de altura, coronado con alambre de púas, vigilado por soldados en cada esquina. Nos encerraron, literalmente, como animales en un corral esperando el matadero. Enia dejó de ir a la escuela polaca que tanto amaba. Caím pasaba los días jugando en las calles repletas porque no había espacio dentro del apartamento. Mi madre cerró la mercería y vendió lo que pudo rescatar. Mi padre intentó seguir trabajando en la fábrica, pero pronto las enfermedades comenzaron a propagarse. Neumonía, tifus, hambre. El invierno de 1940 fue brutal. El frío se metía por las grietas de las paredes, por las ventanas rotas que no teníamos con qué reparar. Las raciones de comida disminuyeron hasta volverse una burla. Unos gramos de pan, un poco de agua turbia, nada más. La gente moría en las calles. Amanecías y había cuerpos cubiertos con sábanas esperando a que alguien los recogiera. Mi padre tosía todas las noches, una tos profunda que le hacía temblar el pecho. Mi madre le ponía trapos húmedos en la frente, le daba su propia ración de sopa, rezaba en voz baja, pero no había medicinas, no había doctores suficientes. Y el cuerpo humano, por más que quiera resistir, tiene límites. Murió en febrero de 1941, en esa habitación oscura y fría, rodeado de extraños, porque ni siquiera en la muerte teníamos privacidad. Lo último que dijo fue el nombre de mi madre, y después, silencio. No hubo funeral apropiado. No hubo tiempo para el duelo. Los muertos se acumulaban más rápido de lo que podíamos enterrarlos. Así que lo envolvimos en una sábana vieja. Un rabino dijo unas palabras apresuradas y lo llevaron con otros cuerpos en una carreta tirada por caballos flacos. Esa noche mi madre vendió nuestro último candelabro de plata, el que su abuela le había dado cuando se casó, el que había jurado nunca vender. Lo cambió por 3 hogazas de pan, y cuando regresó, se sentó en el suelo y lloró sin hacer ruido, porque hasta el llanto era un lujo que no podíamos permitirnos. Yo me uní más activamente al movimiento Zukunft después de la muerte de mi padre. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que todavía tenía control sobre algún pedazo de mi vida. Nos reuníamos en sótanos, hablábamos sobre resistencia, sobre dignidad, sobre no permitir que nos quitaran nuestra humanidad junto con nuestra libertad. Y mientras tanto, Enia y yo trabajábamos. Nos asignaron a una fábrica alemana donde cosíamos uniformes para los soldados que nos mantenían encerrados. La ironía era tan cruel que a veces daba risa, pero la risa no duraba mucho. Nada duraba mucho en el gueto. Mi hermano Chaim cumplió 13 años en la primavera de 1942, la edad del bar mitzvah, ese rito de paso en el que un niño se convierte en hombre dentro de nuestra fe. Mi madre estaba desesperada por darle esa ceremonia, por mantener, aunque fuera una tradición, un pedazo de normalidad en medio del caos, pero no teníamos dinero para un maestro. Así que mi madre hizo algo que nunca olvidaré.
intercambió su ración de pan por lecciones. Encontró a un anciano rabino que aceptó enseñarle a Chaim a leer la Torá a cambio de comida. Y mi madre pasó hambre, más hambre todavía, para que su hijo pudiera tener su bar mitzvah. La ceremonia fue en un cuarto trasero, con 10 hombres reunidos en secreto porque las congregaciones estaban prohibidas. Chaim leyó en voz baja, temblando, con lágrimas en los ojos. Mi madre sonrió por primera vez en meses, y yo pensé, esto es resistencia, esto aquí, este niño leyendo palabras antiguas en un mundo que quiere borrarnos. Esto es cómo peleamos, pero no fue suficiente. Julio de 1942 llegó con rumores. Rumores que al principio nadie quería creer porque creerlos significaba aceptar lo impensable. Decían que al este, en pueblos y ciudades que los alemanes habían ocupado, los judíos no eran enviados a campos de trabajo, eran asesinados, masacrados, borrados. No, decíamos, eso es imposible, son exageraciones, propaganda. Y entonces, el 22 de julio, llegaron los trenes. Las órdenes fueron claras. 6.000 judíos por día debían presentarse en el Umschlagplatz, el punto de reunión. Serían reasentados en el este, dijeron, para trabajar, para vivir en mejores condiciones. Mentiras, todo mentiras, pero la gente iba, porque tenían hambre, porque les prometían pan si subían voluntariamente, porque estaban cansados, tan terriblemente cansados de sobrevivir. Los primeros días, desde nuestra ventana, veíamos las filas, largas, interminables, niños llorando, madres cargando bebés, ancianos que apenas podían caminar, todos hacia el Umschlagplatz, todos hacia los vagones de ganado que esperaban en las vías. Mi madre nos abrazó a los 3 esa noche. No importa lo que pase, dijo. Permanecemos juntos, ¿me entienden? Juntos. Asentimos. Pero ya sabíamos que las promesas, en el gueto, no significaban nada, que las familias se rompían, que la gente desaparecía, que el juntos era una ilusión que solo manteníamos para no volvernos locos. Las redadas comenzaron en agosto. Ya no esperaban que la gente fuera voluntariamente. Los soldados entraban a los edificios, sacaban a familias enteras, las arrastraban hacia los trenes. Los gritos llenaban las calles. El olor a miedo era tan denso que casi podías tocarlo. Y una mañana, mientras Enia y yo estábamos en la fábrica, llegaron a nuestro edificio. Cuando regresé esa tarde, mi madre, mi hermana menor y mi hermano Chaim habían sido llevados al Umschlagplatz. Corrí como nunca había corrido, esquivando soldados, empujando a la gente sin importarme si me disparaban. Llegué al Umschlagplatz y era el infierno. Miles de personas apretujadas, esperando, soldados gritando, niños perdidos buscando a sus padres. El caos absoluto. Los vi. Estaban en una esquina, mi madre abrazando a Chaim, Enia llorando en silencio. Intenté llegar hasta ellos. Un soldado me empujó. Caí. Me levanté. Volví a intentarlo. Busqué a un policía judío, uno de los colaboradores que a veces podía sobornar. Le ofrecí todo lo que tenía, un reloj pequeño, un anillo. Le supliqué. Me miró con lástima. No puedo, dijo. Es demasiado arriesgado. Lo siento. Y se alejó. Vi cómo empujaban a mi madre, a Enia, a Chaim hacia los vagones. Vi cómo las puertas se cerraban. Escuché el silbido del tren, y entonces se fueron, mi familia, mi mundo, todo. Me quedé ahí, de pie en medio de ese lugar maldito, rodeada de gente que también había perdido todo, y algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca sanaría. Pero también nació algo nuevo,
algo duro, algo implacable. Si iba a sobrevivir mientras ellos morían, entonces mi supervivencia tendría que significar algo. Tendría que pelear. Y esa noche, cuando regresé a la habitación vacía que habíamos compartido, tomé una decisión. Ya no iba a ser solo Feigele, la hija obediente que cosía uniformes y esperaba que todo terminara. Iba a convertirme en otra cosa, en alguien peligrosa. Los trenes seguían saliendo, cada día, cada maldito día. El sonido de las ruedas contra los rieles se convirtió en la banda sonora de nuestra pesadilla. Y todos sabíamos, aunque no lo dijéramos en voz alta, que nadie regresaba de esos viajes. Pasé 3 días sentada en esa habitación vacía, sin comer, sin dormir, solo mirando la pared donde mi madre solía colgar su chal de oración. Enya lo había tomado prestado la mañana en que se la llevaron porque hacía frío. Ahora ese chal estaba en un vagón rumbo a un lugar cuyo nombre todavía no conocíamos con certeza, pero que ya empezaba a pronunciarse en susurros: Treblinka. El cuarto día, alguien tocó la puerta. Era Josef, uno de los chicos del movimiento Zukunft. Tenía 19 años y ojos que parecían mucho más viejos. Feigele, dijo, tienes que comer algo. No tengo hambre. No es una sugerencia. Entró con un pedazo de pan negro y un poco de agua. Se sentó frente a mí en el suelo. No dijo nada por un largo rato. Solo esperó. Y esa paciencia, ese silencio respetuoso, fue lo que finalmente me hizo hablar. Se los llevaron, dije, aunque él ya lo sabía. Intenté sobornar al policía. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Josef asintió. Lo sé. A mí también se llevaron a mi familia. A todos menos a mi hermano pequeño, que logró escapar. Está escondido en un sótano ahora. Tiene 9 años y llora todas las noches llamando a nuestra madre. Me miró directamente a los ojos. Puedes quedarte aquí y morir lentamente de culpa y hambre. O puedes levantarte y hacer que su muerte signifique algo. Tú decides. No sé si fueron sus palabras o simplemente que ya no me quedaban lágrimas, pero algo cambió en ese momento. Tomé el pan, lo comí y cuando terminé, pregunté, ¿qué necesitan que haga? Josef sonrió por primera vez. Todo. La resistencia en el gueto estaba tomando forma. No era un ejército. Éramos jóvenes, la mayoría sin experiencia militar, armados con una mezcla de idealismo, desesperación y la certeza de que si íbamos a morir de todas formas, al menos moriríamos con dignidad. La organización judía de combate, la SOB, se había formado en julio, justo cuando empezaron las deportaciones masivas. Los líderes eran nombres que pronto se volverían legendarios: Mordecai Anielewicz, Sivia Lubetkin, Marek Edelman, gente que había decidido que el silencio ya no era una opción. Me uní oficialmente en septiembre de 1942. Había diferentes roles, diferentes formas de contribuir. Algunos fabricaban granadas caseras en sótanos secretos. Otros recopilaban información sobre las deportaciones. Algunos robaban armas de los almacenes alemanes, arriesgando sus vidas por una sola pistola. Y luego estaban los mensajeros, los que podían moverse entre el gueto y el mundo exterior. Ahí es donde entraba yo. En una reunión a finales de noviembre, uno de los líderes, un hombre llamado Michal, me miró de una forma diferente, como evaluándome. «Hablas polaco sin acento», dijo. Mi hermana menor iba a una escuela polaca. Me enseñó. ¿Qué tan bien? Lo suficientemente bien para que nadie sepa que no lo es mi lengua materna. Michal intercambió miradas con Sivia, que estaba sentada a su lado. Ella era una mujer menuda, de ojos intensos, que irradiaba una autoridad tranquila. «Levántate», dijo. Lo hice. «Date la vuelta».
Obedecí, sintiéndome incómoda bajo su escrutinio. Tu cabello es rubio, tus ojos azules, tu rostro... No pareces judía, dijo Sibia, y había algo de tristeza en su voz, como si lamentara que eso fuera una ventaja. Eso te hace valiosa, muy valiosa. ¿Para qué? Para salir, dijo Michal, para vivir del otro lado, para conseguir lo que más necesitamos, armas. El silencio que siguió fue denso. Todos en esa habitación sabían lo que eso significaba. Salir del gueto era posible si tenías documentos falsos, si podías pasar por aria, si estabas dispuesta a vivir cada segundo como una mentira. Pero regresar, entrar y salir repetidamente, traer contrabando, exponerte una y otra vez, eso era casi un suicidio. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque puedes, respondió Sibia simplemente, porque tu apariencia te protege de una forma que la mía no, porque hablas el idioma, porque eres joven y los alemanes subestiman a las mujeres jóvenes, y porque... Hizo una pausa. Porque ya no tienes familia aquí. No hay nadie a quien puedan amenazar para hacerte hablar si te capturan. Fue brutal. Pero era cierto. Si aceptas, continuó Michal, te conseguiremos documentos falsos, una nueva identidad, un lugar donde quedarte del otro lado, y te enviaremos con contactos que pueden ayudarte a conseguir armas en el mercado negro. ¿Y qué pasa si me atrapan? Morirás, dijo Sibia sin rodeos, pero morirás sabiendo que intentaste pelear, que no te rendiste, que hiciste que tu vida significara algo. Miré alrededor de la habitación, todas esas caras jóvenes. Todos habíamos perdido a alguien, todos estábamos rotos de formas que nunca sanaríamos. Pero aquí estábamos, todavía intentando, todavía creyendo que podíamos hacer una diferencia. Pensé en mi madre intercambiando su pan por las lecciones de Torá de Chaim, en mi padre caminando a casa con el rostro ensangrentado pero la dignidad intacta, en Enia enseñándome polaco pacientemente, corrigiendo mi pronunciación hasta que fue perfecta. Ellos habían resistido a su manera, con las herramientas que tenían, con lo poco que les quedaba. Ahora me tocaba a mí. Lo haré, dije, y así Feigel Peltel comenzó a desaparecer. En su lugar nació Wladka Wachalska, una joven polaca cristiana con documentos que afirmaban que había nacido en un pueblo pequeño cerca de Cracovia. Documentos falsos, por supuesto, fabricados por falsificadores del gueto que eran tan buenos que ni los alemanes podían detectar la diferencia. Me enseñaron a persignarme correctamente, a recitar oraciones católicas, a conocer los nombres de los santos. Si alguien me detenía y me hacía preguntas sobre mi fe, tenía que responder sin vacilar. Un segundo de duda y estaría muerta. También me enseñaron las rutas, los lugares en el muro donde los contrabandistas cruzaban, los guardias que podían ser sobornados, las señales para comunicarme con los contactos del otro lado, y en diciembre de 1942, una noche oscura sin luna, crucé el muro por primera vez. Había un punto en la calle Lesno donde el muro lindaba con un edificio bombardeado. Los contrabandistas habían excavado un túnel improvisado a través de los escombros. Te arrastraban por ese túnel oscuro y estrecho, respirando polvo y miedo, hasta que salías del otro lado. Cuando emergí en el lado ario, el mundo me pareció irreal. Las calles estaban limpias. Había luces encendidas en las ventanas. La gente caminaba sin prisa, sin miedo. Un tranvía pasó, repleto de pasajeros que leían periódicos o conversaban tranquilamente. Era como cruzar a un universo paralelo donde la guerra no existía, donde los niños no morían de hambre en las calles,
donde las familias no eran arrancadas de sus hogares y empujadas a trenes que iban a ninguna parte. Y lo más aterrador de todo era que a esa gente no le importaba. Sabían lo que estaba pasando del otro lado del muro, lo sabían y seguían sus vidas como si nada. Me dirigí a la dirección que me habían dado, un apartamento pequeño en la calle Marszalkowska. Mi contacto era una mujer llamada Irena, parte de la resistencia polaca que, a diferencia de la mayoría, estaba dispuesta a ayudar a los judíos. Cuando abrió la puerta y me vio ahí parada, con mi abrigo raído y mis ojos probablemente mostrando demasiado miedo, me abrazó. «Estás a salvo», dijo. «Por ahora estás a salvo». Pero ambas sabíamos que era mentira. Yo nunca estaría a salvo. No mientras usara una identidad falsa. No mientras volviera al gueto con contrabando. No mientras el mundo estuviera roto de esta forma. Esa primera noche en el ladoario me senté junto a la ventana mirando las calles tranquilas y lloré. Lloré por mi madre, que nunca volvería a vender un candelabro para comprar pan. Lloré por Chaim, que nunca cumpliría 14 años. Lloré por Enia, que me había enseñado el idioma que ahora me mantenía viva mientras ella estaba muerta. Y juré que cada arma que consiguiera, cada bala, cada gramo de dinamita, sería por ellos, porque si no podía salvarlos, al menos podía vengarlos. A la mañana siguiente, Irena me llevó a conocer a mis primeros contactos en el mercado negro. Hombres con caras duras y ojos calculadores que vendían muerte al mejor postor. No les importaba para qué queríamos las armas, solo les importaba el dinero. Y yo tenía dinero. Dinero que la SOP había recolectado vendiendo lo último que les quedaba a los judíos del gueto: anillos de bodas, relojes familiares, objetos preciosos intercambiados por instrumentos de violencia. El primer contrabandista me mostró un revólver viejo y oxidado. «Funciona», dijo. «Te lo dejo en buen precio». No tenía idea si funcionaba o no. No sabía nada sobre armas, pero Irena me había enseñado lo básico. ¿Cómo verificar que el cañón no estuviera obstruido? ¿Cómo comprobar el mecanismo? Hice lo que pude, fingiendo seguridad que no sentía. «Me lo llevo», dije. Pagué. Una fortuna por un arma que tal vez ni siquiera dispararía, pero era un comienzo. Lo envolví en tela, lo escondí bajo mi abrigo y caminé por las calles de Varsovia con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cada soldado alemán que pasaba era una amenaza, cada mirada, un peligro potencial, pero llegué a la dirección de la calle Gornoslonska, donde uno de nuestros contactos revisaría el arma. Un hombre mayor, mecánico antes de la guerra, que sabía de esas cosas. La examinó en silencio, probó el gatillo, revisó el cargador. «Está bien», dijo finalmente. «No es perfecta, pero dispara». Sentí un alivio inmenso. Mi primera misión había sido exitosa. «Ahora tienes que llevarla al otro lado», dijo. Ahí estaba el verdadero desafío. Salir del gueto era relativamente fácil. Entrar, especialmente con contrabando, era mucho más difícil. Los guardias revisaban a la gente, los perros olfateaban, las patrullas eran impredecibles, pero había formas. Siempre había formas cuando la desesperación era suficiente. Esa noche volví al punto de cruce. Esta vez, el revólver iba envuelto en papel grasoso, escondido entre verduras en una canasta que cargaba una contrabandista profesional que trabajaba con nosotros. Ella cruzaría primero. Si la detenían, yo no la conocía. Si pasaba, yo cruzaría después por el túnel. Pasó. Y cuando finalmente entregué ese primer revólver a Michal en un sótano oscuro del gueto, me miró con algo que podría haber sido respeto. «Bien hecho, Vladka», dijo. «Vladka, ya no Faigele».
Ese nombre había muerto con mi familia. Ahora era otra persona, alguien que vivía en las sombras, alguien que cruzaba muros y compraba muerte y mentía con cada respiración, alguien que había elegido pelear, y esa pelea apenas comenzaba. La primera vez que sostuve un revólver en mis manos, no sabía si funcionaba, no sabía si estaba cargado, no sabía siquiera cómo se sujetaba correctamente. Solo sabía que había pagado una fortuna por él en el mercado negro, que tenía que llevarlo al gueto y que si me atrapaban con él, me matarían en el acto. Tenía 21 años y esa ignorancia, ese no saber nada sobre armas, sobre violencia, sobre guerra, era el precio de haber crecido creyendo en un mundo que ya no existe. Me llamo Faigele Peltel, o me llamaba así antes. Ahora soy Vlatka, un hombre que elegí cuando tuve que inventarme una vida nueva para sobrevivir. Vlatka Wachalska, polaca cristiana, ciudadana del lado ario de Varsovia, libre para caminar por las calles que a mi gente le estaban prohibidas. Pero la libertad, cuando sabes que es mentira, pesa más que cualquier cadena. Varsovia era mi ciudad, la ciudad donde nací un día frío de diciembre de 1921, donde mi padre trabajaba en una fábrica de cuero y mi madre atendía una pequeña mercería, donde mi hermana menor, Enia, iba a la escuela polaca y me enseñaba el idioma que después me salvaría la vida, donde mi hermano Chaim soñaba con ser grande algún día, sin saber que nunca llegaría a cumplir 14 años. Era una ciudad de más de 1 millón de personas, y casi 400.000 de ellas eran judías, la comunidad judía más grande de Europa, hasta que los alemanes decidieron que éramos un problema que había que resolver. Primero llegaron las leyes, después las estrellas amarillas, después el muro. Un muro de 3 metros con alambre de púas que dividió la ciudad en 2 mundos irreconciliables, el mundo de los vivos y el mundo de los condenados, y nosotros estábamos del lado equivocado. Recuerdo el día en que encerraron el gueto, noviembre de 1940. De repente, más de 380.000 personas fuimos empujadas a un espacio de apenas 3 kilómetros cuadrados. Las calles se llenaron de gente. Los edificios se desbordaron. Familias enteras viviendo en una sola habitación. El hambre llegó primero, las enfermedades después. Mi padre murió de neumonía ese invierno. No había medicinas, no había médicos suficientes, solo había frío y tos y, finalmente, silencio. Y yo aprendí que la muerte podía llegar suave, sin violencia, simplemente porque un cuerpo no puede sobrevivir sin comida, sin calor, sin esperanza. Pero esa fue solo la primera lección. Las otras vinieron después, más duras, más terribles. Julio de 1942. Los trenes llegaron. Dijeron que nos llevaban a trabajar al este, a campos de reasentamiento. Mintieron. Los trenes iban a Treblinka. Y de Treblinka nadie regresaba. Perdí a mi madre en esos trenes, a mi hermana Henia, a mi hermano Chaim, que tenía 13 años y celebró su bar mitzvah con un maestro que mi madre pagó intercambiando su ración de pan. Los perdí en el Umschlagplatz, ese punto de reunión donde la gente era cargada como ganado. Intenté sobornar a un policía para sacarlos. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Y cuando los vi partir, cuando vi cómo se cerraban las puertas de esos vagones repletos, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se endureció. No estoy segura. Solo sé que después de ese día, el miedo dejó de importar tanto. Me uní a la organización judía de combate, la SOB, un grupo de jóvenes que habían decidido que si iban a morir de todas formas, al menos morirían peleando.
y me pidieron algo que solo yo podía hacer: salir del gueto, vivir del otro lado, conseguir armas, porque yo tenía una ventaja, una cruel ventaja genética que me salvó la vida 1000 veces. No parecía judía. Mi cabello era rubio, mis ojos azules, mi rostro delicado, y hablaba polaco sin acento, gracias a mi hermana. Podía pasar, podía fingir, podía mentir con mi cara, con mi voz, con cada gesto, hasta que la mentira se volviera verdad. Así que en diciembre de 1942 me escapé del gueto. Crucé al lado ario con documentos falsos y un nombre inventado, y empecé una vida doble que duraría más de 2 años, una vida en la que cada día era una actuación, cada conversación un riesgo, cada misión potencialmente la última. Compré armas en el mercado negro a contrabandistas que habrían denunciado en un segundo si hubieran sospechado quién era realmente. Transporté dinamita envuelta en papel grasoso, fingiendo que era mantequilla. Crucé el muro en la calle Franciscanska, subiendo escaleras prestadas mientras sobornábamos a los guardias. Y una sola vez, quedé atrapada en la cima de ese muro cuando los contrabandistas huyeron al escuchar disparos, 3 metros de altura, sin forma de bajar, con un paquete de explosivos en las manos y la certeza absoluta de que iba a morir ahí. No sé cómo bajé, honestamente, no lo recuerdo. La mente tiene formas de borrar los momentos en que el terror es demasiado grande para procesarlo. Pero bajé y seguí, porque esa era la única opción: seguir o rendirse. Y rendirse significaba que mi madre, mi hermana, mi hermano habrían muerto sin que su muerte significara nada. Esta es mi historia. No es una historia de victoria, porque no ganamos. Es una historia de resistencia, de lo que hacemos cuando todo está perdido y aún así nos negamos a desaparecer en silencio. Es la historia de una chica que vivió en ambos lados del muro y no perteneció completamente a ninguno, que vio el levantamiento del gueto desde afuera, mirando las llamas devorar todo lo que alguna vez amó, y que sobrevivió para contarlo, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que decir sus nombres, alguien tiene que mantener viva la memoria de aquellos que pelearon cuando pelear era imposible. Ese alguien soy yo. Y esto es lo que sucedió cuando Varsovia se dividió en dos, y yo aprendí a caminar entre los muros. La segunda vez que compré armas, pedí dinamita. No tenía idea de cómo era la dinamita. Nunca había visto explosivos en mi vida. Pero Mitchell me había dado instrucciones específicas. Necesitaban aproximadamente 5 kilos, suficiente para hacer granadas caseras, para volar cerraduras, para darles a los combatientes del gueto una oportunidad contra los tanques alemanes. El contacto esta vez era diferente. Un polaco de mediana edad con dedos manchados de nicotina y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos encontramos en un almacén abandonado cerca del río Vístula. El lugar olía a humedad y a algo químico que no pude identificar. ¿Tienes el dinero?, preguntó sin saludar. Le mostré el fajo de billetes, dinero que había costado incontables sacrificios del otro lado del muro. Cada billete representaba un anillo de bodas vendido, un recuerdo familiar perdido, la última posesión de alguien intercambiada por la esperanza de resistir. Me mostró una caja de madera. Dentro había barras envueltas en papel encerado. Parecían inofensivas, como si fueran jabón o mantequilla. «Manéjala con cuidado», dijo. «Esto puede volarte los dedos si no sabes lo que haces». Tragué saliva. Mis manos temblaban cuando tomé la caja. «¿Cómo la transporto?». Se encogió de hombros. «Ese es tu problema, no el mío». Pagué. Tomé la caja
y salí de ese almacén sabiendo que cargaba suficiente poder destructivo como para matarme a mí y a cualquiera que estuviera cerca si cometía un error. Irena me ayudó a dividir la dinamita en paquetes más pequeños. Los envolvimos en papel grasoso para que parecieran mantequilla o margarina. Era un truco común entre los contrabandistas de comida. Los guardias estaban acostumbrados a ver esos paquetes. Rara vez los abrían. Coordina con el gueto antes de cruzar, me advirtió Irena. Necesitan saber exactamente cuándo vas a estar en el punto de cruce. Si no hay nadie esperándote del otro lado, estarás atrapada con esto en las manos. Tenía razón. Así que esa tarde, usando uno de los teléfonos seguros que la Resistencia mantenía en casas de simpatizantes polacos, llamé al gueto. Usamos un código simple. Hablábamos como si estuviéramos planeando una entrega de comida. Tengo mantequilla fresca para mañana al mediodía, en el lugar habitual. Del otro lado, la voz de Joseph respondió: Perfecto. Estaremos esperando. Eso significaba que habría alguien del lado del gueto listo para recibir el contrabando en la calle Franciscanska al mediodía del día siguiente. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando los paquetes envueltos, pensando en todo lo que podía salir mal. Una inspección aleatoria, un guardia más diligente de lo normal, un paquete que se abriera y revelara su contenido. Cualquiera de esas cosas significaba mi muerte. Pero también pensé en lo que esos explosivos podrían hacer en manos correctas. Las cerraduras que podrían volar, las emboscadas que podrían ejecutar, los alemanes que podrían caer. Y eso hizo que valiera la pena el riesgo. La calle Franciscanska era uno de los puntos favoritos para el contrabando, porque el muro allí lindaba con edificios en ambos lados. Los contrabandistas profesionales, polacos que hacían negocio llevando comida al gueto a precios inflados, habían establecido un sistema. Un capataz manejaba la operación, sobornaba a los guardias polacos y judíos y proporcionaba escaleras para cruzar el muro. Por supuesto, había que pagarle, y no era barato. Llegué al punto poco antes del mediodía, cargando mi bolsa con los paquetes de mantequilla. Había otros contrabandistas esperando, mujeres mayormente, algunas apenas adolescentes, todas con canastas y bolsas llenas de mercancía ilegal. Era un negocio arriesgado, pero lucrativo. Los judíos del gueto pagaban fortunas por comida. El capataz era un hombre gordo con un bigote ridículo y ojos que evaluaban a cada persona, calculando cuánto podía sacarles. «Tú eres nueva», me dijo. «Primera vez aquí», respondí manteniendo mi voz firme. «Me dijeron que eres el mejor». Eso le gustó. Sonrió. «Cuesta el doble para las nuevas, hasta que demuestres que sabes mantener la boca cerrada». Le pagué sin protestar. No estaba ahí para regatear. La escalera estaba apoyada contra el muro. Vi a otras mujeres subir, desaparecer del otro lado, y después la escalera era retirada y movida a otra sección. Era eficiente, rápido. Los guardias miraban hacia otro lado, sus bolsillos ya llenos de sobornos. Pero había un problema que nadie podía controlar: las patrullas alemanas. A diferencia de los guardias polacos y judíos, los alemanes no aceptaban sobornos. Y si una patrulla alemana aparecía, todos huíamos. Me tocó el turno. Subí la escalera con mi bolsa colgando del hombro. Cada escalón era una eternidad. El muro parecía interminable. Y cuando llegué a la cima, pude ver ambos lados de Varsovia. El lado ario con sus calles ordenadas y el lado judío con sus edificios apiñados y calles repletas de desesperación. Estaba a punto de bajar del otro lado cuando lo escuché. Disparos, no cerca, pero tampoco lejos.
el sonido inconfundible de rifles automáticos resonando en el aire frío de la tarde. El pánico fue instantáneo. Los contrabandistas del lado ario gritaron y huyeron. El capataz retiró la escalera tan rápido que casi me caigo. Y de repente, ahí estaba yo, sentada en la cima de un muro de 3 metros, con una bolsa llena de explosivos, sin forma de bajar de ningún lado. Del lado ario, las calles se habían vaciado. Del lado judío, tampoco veía a nadie. Todos se habían escondido, y los disparos se acercaban. Mi mente entró en un estado extraño. No era exactamente calma, pero tampoco era pánico puro. Era más como una claridad fría. Pensé, voy a morir aquí, voy a morir sentada en este muro, sola, y nadie sabrá siquiera mi verdadero nombre. Pensé en mi madre, en cómo habría rezado por mí si hubiera estado viva. Pensé en Enya, que me enseñó el polaco que ahora usaba para mentir. Pensé en Chaim, que nunca tuvo la oportunidad de hacer algo así de estúpido y valiente. Y pensé, no puedo dejar que esto termine así. Miré hacia abajo del lado del gueto. 3 metros. No era imposible. Gente había sobrevivido caídas peores, pero con la bolsa, con el peso, con la posibilidad de aterrizaje, podía romperme una pierna fácilmente. Y una pierna rota en el gueto era una sentencia de muerte. Los disparos sonaron más cerca, voces alemanas gritando órdenes. No tenía opción. Me quité la bolsa y la arrojé primero, esperando que los paquetes no explotaran al impactar. Aterrizó con un sonido sordo, pero sin explosión. Buen comienzo. Después me di la vuelta, me agarré del borde del muro y me dejé colgar. Mis brazos temblaban por el esfuerzo. Los dedos resbalaban en el concreto áspero, y cuando ya no pude sostenerme más, me solté. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Caí mal, rodé, golpeé mi hombro contra el pavimento. Dolor agudo subió por mi brazo, pero nada estaba roto. Podía moverme. Me levanté, tomé la bolsa y corrí. Corrí por callejones estrechos, esquivando escombros y gente que me miraba con ojos vacíos. Corrí hasta que llegué a la dirección segura donde Joseph debía estar esperando, un edificio en la calle Zamenhof, con un sótano que la SOP usaba como punto de encuentro. Golpeé la puerta con el código. 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes más. Joseph abrió. Me miró de arriba a abajo, notando mi abrigo sucio, mi rostro pálido, mi respiración agitada. ¿Lo tienes?, preguntó. Le entregué la bolsa. Miró dentro. Su expresión cambió. Por primera vez desde que lo conocía, Joseph sonrió de verdad. Vladka, acabas de traernos suficiente poder de fuego para hacer daño real. Me senté en el suelo del sótano, todavía temblando. Joseph me trajo agua. La bebí despacio, sintiendo cómo mi corazón finalmente empezaba a calmarse. ¿Qué pasó allá afuera?, preguntó. Le conté sobre los disparos, sobre la escalera retirada, sobre quedar atrapada en el muro. Joseph silbó suavemente. ¿Tuviste suerte? No fue suerte, dije. Fue estupidez. A veces es lo mismo. Pasé esa noche en el sótano. No podía volver inmediatamente al lado ario. Era demasiado arriesgado. Así que me quedé escuchando a los miembros de la SOP planear cómo usar la dinamita, cómo fabricar granadas, cómo entrenar a la gente para que no se volaran los dedos en el proceso. Y pensé en lo absurdo de todo. Hace un año, yo era una chica que cosía uniformes y soñaba con que la guerra terminara. Ahora estaba trayendo explosivos a un gueto para ayudar a preparar un levantamiento armado que probablemente fracasaría. Pero el fracaso ya no importaba tanto. Lo que importaba era intentar. Era decirles a los nazis que no,
que no nos iríamos tranquilamente, que si querían matarnos, tendrían que pagar un precio. Esa era la nueva moneda con la que medíamos el éxito. No en victorias, sino en dignidad, en resistencia, en negarnos a desaparecer sin pelear. 3 días después, volví al lado ario, esta vez por el túnel en Lesno, más seguro que el muro de Franciscanska. Irena me estaba esperando con noticias. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo. Me llevó a un café pequeño en la calle Nowy Swiat, y ahí, sentado en una mesa del fondo, estaba un joven de unos 25 años, cabello oscuro, ojos que mostraban la misma mezcla de dolor y determinación que yo veía en el espejo. «Vladka», dijo Irena, «este es Benjamín Miedzirseki. También está trabajando para la resistencia. Pensé que deberían conocerse». Benjamín me extendió la mano. Cuando la tomé, sentí algo extraño. No sé si fue el reconocimiento de alguien que entendía exactamente lo que yo estaba viviendo, o simplemente el consuelo de no estar completamente sola en este mundo de mentiras. «Irena me ha contado de ti», dijo, «de las armas, de la dinamita. Eres valiente». «Oh, estúpida», respondí. «Todavía no estoy segura de la diferencia». Se rió. Fue una risa amarga pero genuina. «Yo ayudo a sacar gente del gueto», explicó. «Niños principalmente. Los coloco con familias polacas dispuestas a esconderlos. No siempre funciona. Muchos tienen miedo. Otros aceptan el dinero y después entregan a los niños a los alemanes de todas formas. ¿Cómo vives con eso?», pregunté. «¿Con saber que podrías estar enviándolos a su muerte?». «No puedo», dijo simplemente. «Pero la alternativa es no intentar nada. Y eso es peor». Hablamos durante horas ese día sobre nuestras familias perdidas, sobre la culpa de sobrevivir, sobre lo difícil que era mantener la máscara de persona aria cuando por dentro estábamos rotos. Benjamín me contó que había ayudado a organizar mi escape del gueto en diciembre, coordinando con los contrabandistas, aunque yo no lo sabía en ese momento. «Te vi cruzar», dijo. «Esa primera noche parecías aterrada». «Lo estaba, y aún así lo hiciste». No respondí. ¿Qué podía decir? Que no tuve opción, que cuando pierdes todo lo que amas, el miedo se vuelve secundario, que es más fácil arriesgar tu vida cuando ya no te importa tanto conservarla. Pero algo en la manera en que Benjamín me miraba hacía que me sintiera menos sola, y eso, en medio de todo el horror, era un regalo inesperado. Nos seguimos viendo después de ese día, siempre en lugares públicos, siempre actuando como conocidos casuales en caso de que alguien estuviera observando, pero desarrollamos una conexión que iba más allá de nuestro trabajo en la resistencia. Era como si nos reconociéramos mutuamente, dos personas viviendo vidas falsas, cargando secretos mortales, tratando de mantener algo de humanidad en medio del caos. No podía permitirme sentir más que eso. No podía arriesgarme a amar en un mundo donde todos morían. No podía darme ese lujo. Pero Benjamín estaba ahí, y eso, por ahora, era suficiente. Las semanas pasaron. Seguí comprando armas. Cada vez conocía mejor el mercado negro, los precios, las tácticas de negociación. Aprendí a identificar revólveres funcionales de chatarra inútil. Aprendí dónde conseguir municiones, explosivos, incluso algunas granadas alemanas que contrabandistas valientes robaban de almacenes militares. Y cada vez que cruzaba el muro, me arriesgaba. Algunas veces era fácil, otras veces casi me atrapaban. Hubo una ocasión en que un guardia alemán me detuvo en la calle, revisó mis papeles, me hizo preguntas sobre mi familia inventada. Respondí sin vacilar, sonriendo,
fingiendo ser solo una chica polaca inocente yendo a visitar a una tía. Me dejó ir, pero mis manos temblaron durante horas después. También empecé a llevar más que armas. Llevaba información, mapas, documentos sobre las deportaciones. Intenté conseguir un mapa detallado de Treblinka basado en testimonios de los pocos que habían logrado escapar de ese infierno. Y llevaba dinero, fondos recolectados por organizaciones judías en el extranjero que llegaban a través de canales clandestinos, dinero para mantener viva la resistencia, para comprar armas, para sobornar guardias, para darles una oportunidad de pelear. Cada viaje era una misión, cada misión un riesgo, cada riesgo una oportunidad de morir. Pero seguí, porque era lo único que podía hacer, y porque sabía que del otro lado del muro gente estaba contando conmigo, gente que se estaba preparando para algo que todos sabíamos era imposible, un levantamiento, una rebelión armada contra el ejército más poderoso del mundo. Y yo les estaba trayendo las herramientas para hacerlo. No sé si eso me hacía valiente o simplemente loca. Probablemente ambas cosas. Vivir con una identidad falsa es como usar una máscara que nunca puedes quitarte, ni siquiera cuando estás sola, porque el peligro no está solo en los soldados alemanes o en los polacos antisemitas que te denunciarían por una recompensa. El peligro está en ti misma, en un momento de descuido, en una palabra en yiddish que se te escapa sin pensar, en la forma en que bajas los ojos cuando ves una estrella de David en la calle. Me convertí en Wladka Wachalska tan completamente que a veces olvidaba quién era Fejele Peltel. Hablaba polaco incluso en mis sueños. Me persignaba al pasar frente a las iglesias. Conocía las oraciones católicas mejor que muchos cristianos. Y cuando miraba mi reflejo en los escaparates de las tiendas, veía a una joven polaca ordinaria que caminaba libremente por las calles de Varsovia, pero por dentro siempre estaba calculando. Cada conversación era una prueba, cada encuentro un peligro potencial. Irena me había conseguido un trabajo en una fábrica textil como cobertura. Necesitaba una razón legítima para estar en Varsovia, para tener dinero, para explicar mis movimientos. Así que de lunes a viernes cosía ropa junto a otras mujeres polacas que hablaban sobre sus familias, sobre sus novios en el ejército, sobre las películas que querían ver, y yo participaba en esas conversaciones. Reía en los momentos apropiados. Inventaba historias sobre mi familia ficticia en el campo. Fingía preocupación cuando bombardeaban una zona de la ciudad. Era agotador, mucho más agotador que el trabajo físico de la fábrica, pero las misiones reales comenzaban cuando terminaba mi turno. Ahí es cuando me convertía en mensajera de la resistencia, viajando a lugares que la mayoría de la gente evitaba. Fui a Czestochowa, donde había campos de trabajo forzado. Llevaba dinero escondido en las costuras de mi abrigo, documentos falsos en la suela de mis zapatos. Me reunía con prisioneros que habían sido seleccionados como contactos de la SOP. Les pasaba los fondos, recibía información sobre las condiciones, sobre cuánta gente quedaba viva, sobre si había posibilidad de organizar resistencia. Viajé a Radom, donde otro gueto se desintegraba lentamente. Llevaba noticias del levantamiento que estábamos planeando en Varsovia, tratando de inspirar a otros a hacer lo mismo. Algunos escuchaban con ojos brillantes de esperanza, otros me miraban como si estuviera loca. Y fui a los bosques, a Wyszków, donde grupos de partisanos judíos se escondían entre los árboles, viviendo como animales cazados, peleando batallas pequeñas contra patrullas alemanas. Les llevaba lo que podía.
armas cuando las conseguía, dinero siempre, y algo más importante que cualquiera de esas cosas, la noticia de que no estaban solos, que otros también estaban peleando. Cada viaje era un riesgo calculado. Los trenes estaban llenos de soldados. Los controles eran aleatorios pero frecuentes. Había que tener los documentos perfectos, la historia perfecta, la actitud perfecta. Demasiado nerviosa y sospecharían. Demasiado confiada y llamarías la atención. Yo caminaba esa línea delgada todos los días y en algún punto me volví buena en eso, demasiado buena. Empecé a sentir una desconexión extraña, como si Vlatka fuera real y Feigele solo un recuerdo borroso de alguien que había existido hace mucho tiempo, pero había momentos que me recordaban quién era realmente, como la tarde en que vi a una niña judía siendo arrastrada por 2 soldados alemanes. Tenía quizás 6 años, lloraba, llamaba a su madre, y yo pasé a su lado, caminando tranquilamente, sin mirar atrás, porque Wladka Wachalska, buena polaca católica, no interferiría. Wladka no arriesgaría su vida por una niña judía. Esa noche vomité hasta vaciarme y lloré hasta quedarme sin lágrimas, porque esa niña podría haber sido Enya, o yo, o cualquiera de nosotros, y yo la había dejado ahí. Benjamín me encontró esa noche en uno de nuestros puntos de encuentro habituales. Me vio el rostro y supo inmediatamente que algo había pasado. «Cuéntame», dijo. Le conté. Todo. Sobre la niña, sobre mi cobardía, sobre cómo me odiaba por seguir caminando. Benjamin esperó hasta que terminé de hablar. Después dijo, «Si te hubieras detenido, estarías muerta ahora. Y todo el trabajo que haces, todas las armas que has traído, todos los niños que todavía puedes ayudar a salvar, todo eso habría terminado, por una niña que probablemente ya estaba condenada». «Lo sé», dije, «pero saberlo no lo hace más fácil». «No», concordó, «nunca es fácil. Y el día en que se vuelva fácil, ese día habremos perdido lo que nos hace humanos». Me abrazó y me dejó llorar en su hombro sin decir nada más. Nuestra relación había evolucionado en esos meses. Empezó como compañerismo, 2 personas haciendo el mismo trabajo peligroso, pero lentamente se convirtió en algo más, algo que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar porque nombrar las cosas les daba poder, y no podíamos permitirnos ser vulnerables, pero lo sentíamos, en la forma en que sus ojos me buscaban cuando entraba a una habitación, en cómo mis manos temblaban un poco menos cuando él estaba cerca, en los silencios cómodos que compartíamos cuando las palabras no alcanzaban para expresar el horror que vivíamos. Teníamos que mantenerlo en secreto, por supuesto. Mis contactos en la SOB no podían saber. Si sospechaban que yo tenía vínculos emocionales fuertes del lado ario, podrían cuestionar mi lealtad, mi capacidad de tomar decisiones objetivas. Una mensajera tenía que ser pura función, sin ataduras que pudieran comprometerla, así que nos veíamos en secreto. Caminábamos por el parque Lasienki fingiendo ser desconocidos que casualmente tomaban el mismo camino. Nos sentábamos en cafés separados por mesas intermedias, comunicándonos con miradas. A veces él dejaba mensajes para mí con Irena, palabras codificadas que solo yo podía entender. Y en raras ocasiones, cuando el riesgo era demasiado grande para ser prudente, pero la necesidad de conexión humana era mayor, nos encontrábamos en el apartamento de Irena cuando ella estaba fuera. Nos sentábamos juntos en el sofá gastado y simplemente existíamos como las personas que realmente éramos, no como las identidades que habíamos construido. «¿Qué harás después de la guerra?», me preguntó una vez. «¿Crees que habrá un después?».
respondí. Tiene que haberlo, porque si no lo hay, entonces todo esto no tiene sentido. Pensé en eso, en un mundo donde la guerra había terminado, donde los muros habían caído, donde ya no tenía que mentir sobre mi nombre. No podía imaginarlo. Era como intentar visualizar un color que nunca había existido. No lo sé, dije finalmente. Tal vez intentaría ser normal, tener una vida ordinaria, olvidar todo esto. No podremos olvidar, dijo Benjamin. Esto nos marcó para siempre. Pero tal vez podamos aprender a vivir con las cicatrices. Era una esperanza pequeña, frágil, pero era algo. Mientras tanto, mi trabajo continuaba. Los niños eran parte importante de mi misión ahora. Benjamin me conectaba con familias polacas dispuestas a esconder niños judíos. No eran muchas. La mayoría de los polacos eran indiferentes en el mejor de los casos, activamente hostiles en el peor. Pero había excepciones. Gente decente que arriesgaba sus propias vidas por hacer lo correcto. Yo sacaba a los niños del gueto usando diferentes métodos, a veces a través del sistema de alcantarillado, arrastrándolos por túneles oscuros y fétidos. Otras veces los sedábamos ligeramente y los sacábamos en carros de basura, escondidos entre desperdicios. Los más pequeños podían pasar en mochilas o maletas con agujeros para respirar. Era horrible, traumático, pero era mejor que la alternativa. Recuerdo a un niño en particular. Se llamaba Jacob. Tenía 5 años, ojos enormes y asustados. Su madre me lo entregó en un callejón del gueto, llorando en silencio, besando su frente una y otra vez. «Cuídalo», me suplicó. «Por favor, es todo lo que me queda. Le prometí que lo haría, y cumplí». Lo llevé a una familia en los suburbios de Varsovia, campesinos pobres pero de buen corazón que aceptaron criarlo como propio por un pago modesto. Les expliqué que era huérfano, que su familia había muerto en un bombardeo. No hicieron preguntas. Visité a Jacob 2 veces después de eso, solo para verificar que estaba bien. La segunda vez me vio, pero no me reconoció. Ya lo habían bautizado, le habían cambiado el nombre a Jan, le enseñaban oraciones católicas antes de dormir. Y pensé, ¿esto es salvar a un niño o es borrar quién es? ¿Qué clase de victoria es esta? Pero estaba vivo. Eso era lo que importaba. Estaba vivo cuando tantos otros estaban muertos. No todos los rescates terminaban bien. Hubo una familia que aceptó esconder a 2 niñas, tomó el dinero y después las entregó a la Gestapo por una recompensa adicional. Las niñas fueron ejecutadas. La familia se quedó con ambos pagos. Cuando me enteré, quise matarlos, literalmente. Benjamin tuvo que detenerme. «No vale la pena», dijo. «No podemos salvar a todos. Y si te capturan intentando vengarte, entonces todos los otros niños que podrías salvar morirán también». Tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. La apatía polaca era lo más difícil de soportar. Los judíos estábamos siendo aniquilados a metros de distancia, y la mayoría de los polacos seguían con sus vidas como si nada. Iban al cine, celebraban bodas, se quejaban del racionamiento de comida, mientras nosotros moríamos de hambre del otro lado del muro. Algunos eran peores que apáticos, eran activamente crueles, delataban a judíos escondidos por dinero, chantajeaban a quienes tenían apariencia aria, amenazando con denunciarlos si no pagaban. Había una industria completa de parasitismo construida sobre nuestra miseria, y yo tenía que caminar entre ellos, sonriendo, fingiendo ser una de ellos. Hubo días en que quise gritar, quise quitarme la máscara y gritarles a todos que era judía, que mi familia había sido asesinada,
que ellos eran cómplices por su silencio, pero no lo hice, porque gritar significaba morir, y morir significaba dejar de ser útil. Así que seguí mintiendo, seguí sonriendo, seguí siendo Vladka. En marzo de 1943, las cosas en el gueto se volvieron más tensas. Todos sabían que algo grande se estaba gestando. La SOB había acumulado un arsenal pequeño pero significativo. Algunas pistolas, granadas caseras hechas con la dinamita que yo había traído, bombas Molotov, cuchillos, barras de hierro. No era suficiente para ganar una guerra, pero era suficiente para pelear. Los líderes de la resistencia me pidieron que aumentara mis viajes. Necesitaban más armas, más municiones, más de todo. El tiempo se estaba acabando. Los alemanes estaban planeando la liquidación final del gueto. Lo sabíamos, y sabíamos que cuando vinieran pelearíamos. Así que trabajé más duro, viajé más frecuentemente, tomé más riesgos, y cada noche, cuando finalmente podía quitarme la máscara y estar sola con mis pensamientos, me preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esto, cuánto tiempo antes de que cometiera un error, cuánto tiempo antes de que la suerte se agotara. Pero entonces pensaba en las armas que había traído, en los niños que había salvado, en la esperanza que llevaba a los partisanos en los bosques. Y sabía que tenía que continuar, aunque me estuviera matando por dentro, aunque cada día fuera una batalla contra mi propia desesperación, aunque vivir en ambos lados del muro significara no pertenecer realmente a ninguno. Esa era mi guerra, y la pelearía hasta el final, cualquiera que fuera ese final. Abril de 1943 llegó con la sensación de que algo enorme estaba por romperse. Se sentía en el aire, en la forma en que la gente hablaba en susurros, en cómo los combatientes de la SOP afilaban sus pocas armas con expresiones decididas. Yo estaba en el lado ario cuando llegaron las noticias. El 19 de abril, víspera de Pascua judía, las tropas alemanas entraron al gueto para comenzar la liquidación final. Esperaban encontrar calles llenas de gente aterrada, fácil de capturar y cargar en los trenes. No esperaban resistencia, pero la resistencia los estaba esperando. Los primeros disparos sonaron temprano en la mañana. Desde el apartamento donde me hospedaba, a varios kilómetros del gueto, escuché las explosiones, suaves al principio, como truenos distantes, después más fuertes, más frecuentes. Corrí a la ventana. En el horizonte, hacia el norte, podía ver humo elevándose, negro, denso, como si la tierra misma estuviera ardiendo. Benjamin llegó 1 hora después, sin aliento, con ojos brillantes de emoción y terror mezclados. «¿Están peleando?», dijo. «Vladka, realmente están peleando. Nos apresuramos tan cerca del gueto como nos atrevimos». Había multitudes de polacos parados a distancia segura, mirando el espectáculo como si fuera entretenimiento. Algunos hasta aplaudían cuando había explosiones particularmente grandes. Me hizo sentir náuseas. Desde nuestra posición podíamos ver el humo, escuchar los disparos, ocasionalmente ver combatientes de la SOB moviéndose entre los edificios. Los alemanes habían enviado tropas con tanques, lanzallamas, artillería, todo el poder del ejército más temible del mundo contra unos pocos cientos de jóvenes judíos armados con pistolas y esperanza. Y durante las primeras horas, los alemanes retrocedieron. Era imposible, era milagroso, era hermoso y terrible al mismo tiempo. La resistencia había colocado emboscadas en puntos estratégicos. Cuando las tropas alemanas entraron por las calles principales, fueron recibidas con granadas lanzadas desde ventanas, con disparos desde tejados, con bombas Molotov que convertían sus vehículos en antorchas,
Algunos de esos explosivos los había traído yo. Esa dinamita que transporté envuelta en papel grasoso, esas pistolas que compré sin saber si funcionarían, ahora estaban siendo usadas para matar nazis. Debería haberme sentido triunfante, pero solo sentía un dolor profundo y aplastante, porque sabía cómo terminaría esto. Todos lo sabíamos. Benjamin me tomó de la mano. No dijimos nada, no había palabras para lo que estábamos presenciando. Los días siguientes fueron un borrón de información fragmentada. Yo intentaba desesperadamente mantener contacto con los combatientes dentro del gueto. Había algunas líneas telefónicas que todavía funcionaban, conexiones secretas que la resistencia mantenía con el lado ario. A través de esas líneas escuchaba reportes, cuántos alemanes habían matado, cuántas posiciones mantenían, cuánta munición les quedaba. Nunca suficiente munición, nunca suficientes armas, pero peleaban de todas formas. El comandante de la resistencia, Mordecai Anielewicz, tenía 24 años. Sivia Lubetkin, que había sido quien primero evaluó mi utilidad para la causa, coordinaba operaciones desde un búnker. Marek Edelman, apenas mayor que yo, lideraba uno de los grupos de combate. Eran nombres que yo conocía personalmente, gente con la que había hablado, a quienes había entregado armas, que me habían dado instrucciones y esperanza. Y ahora estaban peleando una guerra que no podían ganar. Intenté ayudar desde afuera. Coordiné con la resistencia polaca, suplicándoles que enviaran armas, refuerzos, cualquier cosa. Algunos ayudaron, pero la mayoría se negó. Los judíos, dijeron, se habían metido en esto solos, que pelearan solos. La hipocresía me enfurecía, pero no había tiempo para rabia, solo para acción. Benjamin y yo organizamos equipos de rescate. Cuando algunos combatientes lograban escapar del gueto a través de las alcantarillas, nosotros estábamos esperando del otro lado. Los sacábamos cubiertos de inmundicia y sangre, tosiendo agua podrida, pero vivos, los escondíamos, les conseguíamos documentos falsos, les dábamos dinero y direcciones de lugares seguros. Algunos querían volver, querían seguir peleando, otros solo querían desaparecer. Habían visto suficiente, no los juzgaba. ¿Quién era yo para juzgar? El gueto ardió durante 27 días, 27 días de combate bloc por bloc, edificio por edificio. Los alemanes, frustrados por la resistencia, decidieron quemar todo. Si los judíos no salían, los quemarían vivos, y lo hicieron. Lanzallamas convertían edificios enteros en infiernos. Las familias que se escondían en sótanos y búnkeres no sobrevivieron al fuego y al humo. El cielo sobre Varsovia se tiñó de rojo durante días. Las cenizas caían como nieve negra sobre toda la ciudad. Desde mi ventana en el lado ario, miraba el gueto arder noche tras noche y me odiaba por estar viva, por estar a salvo, por no estar allí con ellos. Benjamin me encontraba cada noche junto a esa ventana. A veces me abrazaba, otras veces solo se sentaba a mi lado en silencio, porque ¿qué podía decir? ¿Qué palabras existían para esto? El 16 de mayo, los alemanes volaron la gran sinagoga de la calle Tlomaki. La habían usado como símbolo, la estructura más grande y hermosa del gueto judío. Su destrucción era la declaración de victoria alemana. El general Jürgen Strupp, quien comandaba las operaciones, envió un informe. El barrio judío de Varsovia ya no existe. 56.000 judíos capturados o muertos. 631 búnkeres destruidos. 16 soldados alemanes muertos. 90 heridos. Esos números no capturaban la realidad.
No hablaban de las madres que tomaron decisiones imposibles en edificios en llamas, eligiendo cómo enfrentar el fin. Tampoco mencionaban a los combatientes que pelearon hasta su última bala y después eligieron su propio destino antes de permitir que los capturaran. Y omitían completamente a Mordecai Anielewicz, quien murió en su búnker de comando cuando los alemanes lanzaron gas venenoso. Los números eran mentiras. La verdad estaba en las cenizas que seguían cayendo sobre Varsovia días después de que terminaran los combates. Caí en una depresión profunda después del levantamiento. No podía comer, apenas dormía. Me sentaba junto a esa ventana durante horas, mirando hacia donde el gueto había estado, sintiendo una culpa que me devoraba desde dentro. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando todos ellos murieron? Debería haber estado ahí. Ese era mi lugar, con mi gente. Con los combatientes a quienes había traído armas, Benjamin se preocupó por mí. Irena también. Intentaban hacerme comer, hacerme hablar, hacerme sentir algo además de esa culpa aplastante. Sobreviviste porque tenías una misión, me dijo Benjamin, y esa misión no ha terminado. Todavía hay judíos escondidos en Varsovia, en los bosques, en campos. Necesitan ayuda. Te necesitan viva. Tenía razón, lo sabía, pero el conocimiento racional no aliviaba el dolor emocional. Lentamente, dolorosamente, volví al trabajo. Pero era diferente ahora. El gueto había desaparecido, ya no había un centro, un lugar hacia donde llevar armas. La resistencia era ahora fragmentada, dispersa, individualizada. Me uní al Comité de Coordinación Judío, una organización que ayudaba a los judíos que todavía se escondían en Varsovia y sus alrededores. Llevaba dinero, documentos falsos, comida cuando podía conseguirla. Establecía contactos entre diferentes grupos de escondidos, permitiéndoles comunicarse, saber que no estaban completamente solos. También seguía sacando niños, no del gueto, que ya no existía, sino de escondites precarios, de familias polacas que se arrepentían de haberlos aceptado, de situaciones cada vez más peligrosas. Agosto de 1944 trajo otro levantamiento, esta vez polaco, no judío. El Ejército Nacional Polaco se alzó contra los ocupantes alemanes, esperando ayuda soviética que nunca llegó. Benjamin y yo participamos, no como polacos, sino como personas que ya no podían quedarse quietas mientras otros peleaban. Nos unimos a las unidades del Armia Ludowa, el ejército popular que aceptaba combatientes judíos. Durante 2 meses, Varsovia fue un campo de batalla, y esta vez yo estaba en medio de él, no solo trayendo armas, sino usándolas, disparando contra soldados alemanes, corriendo entre edificios en llamas, viendo morir a compañeros a mi lado. Era diferente a observar desde lejos. La violencia directa tiene un sabor específico, un olor, una textura que nunca puedes olvidar. Y cuando finalmente los alemanes aplastaron el levantamiento polaco, cuando forzaron la evacuación de todos los civiles de Varsovia, Benjamin y yo fuimos llevados con el resto, separados de nuestras identidades falsas, mezclados con miles de refugiados polacos genuinos, evacuados a campos de tránsito. Sobrevivimos porque nadie estaba buscando específicamente a judíos en ese caos. Sobrevivimos porque en medio del colapso total de una ciudad, las identidades individuales dejaron de importar tanto. Y en enero de 1945, cuando el ejército soviético finalmente liberó lo que quedaba de Varsovia, estábamos vivos, pero en un mundo irreconocible. Varsovia era ruinas. El gueto era cenizas. Nuestra gente estaba muerta.
Todo lo que habíamos conocido había desaparecido. Benjamin y yo nos casamos poco después de la liberación. Una ceremonia pequeña, sin familia, sin celebración real. Solo dos sobrevivientes prometiéndose intentar construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Pasamos meses en un campo de personas desplazadas en Alemania, buscando desesperadamente noticias de sobrevivientes. Benjamin encontró a su padre, milagrosamente vivo. Yo no encontré a nadie. Mi familia entera había sido borrada. En mayo de 1946 abordamos el Marine Flasher, el segundo barco que llevaba sobrevivientes judíos a Estados Unidos. Teníamos $8 entre los dos, ninguna posesión, solo nuestras vidas y nuestras cicatrices. Nueva York nos recibió con promesas de nuevos comienzos. Benjamin empezó un negocio de importación y exportación. Tuvimos 2 hijos, Ana en 1948, Steven en 1951. Construimos una vida que desde afuera parecía normal, pero las pesadillas nunca pararon. El olor a humo seguía en mi nariz décadas después. Los rostros de mi madre, de Genia, de Chaim, aparecían en mis sueños cada noche. Y la culpa, esa culpa de sobreviviente que nunca se iba. Así que dediqué mi vida a recordar. Escribí mi testimonio en Yiddish en 1948, apenas 2 años después de llegar a América. A ambos lados del muro lo llamé, porque eso fue lo que viví, una guerra peleada en 2 mundos simultáneamente, perteneciendo a ambos y a ninguno. Benjamin y yo fundamos organizaciones de sobrevivientes, educamos a maestros sobre el Holocausto, llevamos grupos a Polonia para mostrarles las ruinas, los sitios de memoria, los lugares donde nuestro mundo había sido destruido. Hablé en escuelas, en universidades, en sinagogas. Conté mi historia miles de veces y cada vez dolía como la primera, pero tenía que hacerlo, porque alguien tenía que recordar. Alguien tenía que decir sus nombres. Alguien tenía que mantener viva la memoria de aquellos que pelearon cuando pelear era imposible. Mordecai Anielewicz, que murió a los 24 años liderando la resistencia. Sivia Lubetkin, quien sobrevivió para testificar en los juicios de Nuremberg. Mi madre, Hannah, quien intercambió su pan por la educación de su hijo. Mi hermana Genia, quien me enseñó el polaco que me salvó la vida. Mi hermano Chaim, quien nunca llegó a cumplir 14 años. Y los incontables otros cuyos nombres nunca supe, cuyas historias nunca escuché, pero que merecen ser recordados de todas formas. Viví 90 años, mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que merecía, según la voz de culpa que nunca me abandonó, pero usé esos años para educar, para recordar, para asegurarme de que las voces de los muertos no fueran silenciadas por el tiempo. Y cuando finalmente mi memoria empezó a fallarme, cuando el Alzheimer comenzó a borrar los detalles que había guardado tan celosamente, me aferré a una verdad simple. Resistimos. No ganamos, pero resistimos. Y en medio de un mal tan absoluto, tan total, esa resistencia significaba algo. Significaba que éramos humanos hasta el final, que no nos rendimos, que peleamos por nuestra dignidad incluso cuando todo lo demás nos había sido arrebatado. Esa fue mi guerra, y la conté hasta que ya no pude recordar las palabras, pero las palabras quedaron escritas en libros, en testimonios, en las memorias de aquellos a quienes eduqué. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso sea todo lo que podemos pedirle a una vida construida sobre ruinas, que signifique algo, que importe, que se recuerde. Vlad Kamid murió el 21 de noviembre de 2012 en Paradise Valley, Arizona, en la casa de su hija Ana. Tenía 90 años.
El Alzheimer, esa enfermedad cruel que borra los recuerdos, finalmente se había llevado los detalles que ella había guardado con tanto cuidado durante décadas. Pero antes de que la oscuridad llegara, Vladka había hecho algo que las llamas de Varsovia no pudieron destruir. Había contado su historia. Su testimonio, publicado primero en Yiddish en 1948, cuando apenas había comenzado a sanar, se convirtió en uno de los relatos más tempranos y honestos del Holocausto. A ambos lados del muro no era solo un libro, era un grito de memoria. Una exigencia de que el mundo no olvidara lo que había pasado cuando las puertas se cerraron y los muros se levantaron. Vladka vivió 2 vidas. La primera terminó en los trenes que se llevaron a su familia. La segunda comenzó cuando decidió que su supervivencia tendría que significar algo más que simplemente respirar. Y esa segunda vida la dedicó enteramente a asegurarse de que los nombres de los muertos no desaparecieran con el humo. Junto a su esposo Benjamin, fundó la Organización de Resistencia del Gueto de Varsovia en 1963. Ayudó a organizar la primera reunión mundial de sobrevivientes del Holocausto en Jerusalén en 1981. En 1983, crearon la Reunión Americana de Sobrevivientes del Holocausto Judío, dándoles voz y comunidad a quienes habían pasado décadas guardando silencio sobre sus traumas. Pero tal vez su legado más poderoso fue su trabajo con maestros. Durante casi 20 años, Vladka organizó viajes educativos a Polonia para profesores estadounidenses. Los llevaba a los lugares donde había ocurrido el horror. Les mostraba los restos del gueto de Varsovia, las vías del tren que conducían a Treblinka, los bosques donde los partisanos habían peleado batallas imposibles, y les contaba historias, no con rabia, sino con la urgencia tranquila de alguien que sabe que el tiempo es limitado y que la verdad debe transmitirse antes de que sea demasiado tarde. Miles de estudiantes escucharon su testimonio a lo largo de los años. Aprendieron que la resistencia no siempre viene con uniformes y banderas, que a veces la resistencia es una madre intercambiando su pan por la educación de su hijo, que a veces es una joven de 21 años comprando armas que no sabe usar para gente que probablemente morirá usándolas, que a veces es simplemente negarse a desaparecer en silencio. Vladka enseñó algo que el mundo necesitaba desesperadamente entender, que el Holocausto no fue inevitable, que requirió la colaboración activa de algunos y el silencio cómplice de muchos más, que las personas ordinarias tomaron decisiones extraordinarias, tanto para bien como para mal, y que esas decisiones importaron. Su historia nos recuerda que los muros no solo dividen espacios, dividen mundos, dividen humanidades, y que vivir entre esos muros, como lo hizo Vladka, requiere un coraje que la mayoría de nosotros nunca tendrá que encontrar. Nos recuerda también que la apatía mata tanto como las balas, que cuando vemos injusticia y miramos hacia otro lado, nos convertimos en parte del problema, que el silencio, en tiempos de crisis moral, no es neutral, es complicidad. Benjamin murió en 2006, 6 años antes que Vladka. Habían estado juntos más de 60 años, construyendo una vida sobre las cenizas de todo lo que habían perdido. Tuvieron 2 hijos, 5 nietos, una familia que nunca debería haber existido según los planes nazis. Y en eso también hay resistencia, en crear vida cuando te quisieron muerto, en amar cuando todo te enseñó a odiar, en seguir adelante cuando todo lo que conocías fue destruido. La historia de Vladka no es una historia feliz. No tiene un final donde todo se resuelve y el dolor desaparece. El dolor nunca desapareció. La culpa de sobreviviente la persiguió hasta el día en que murió. Las pesadillas nunca pararon. Los rostros de su madre, su hermana, su hermano, permanecieron con ella cada día de su larga vida. Pero es una historia necesaria, porque nos muestra lo que los seres humanos son capaces de hacer, tanto en su peor expresión como en su mejor momento. Nos muestra que incluso en la oscuridad más absoluta hay quienes encuentran formas de resistir, de pelear, de mantener encendida una luz pequeña pero obstinada que se niega a apagarse. Vladka contrabandeó armas al gueto de Varsovia,
rescató niños de la muerte, vivió una mentira tan perfecta que engañó a un ejército, caminó por calles donde su gente estaba siendo cazada, manteniendo la máscara, jugando el papel, sobreviviendo. Y después dedicó medio siglo a asegurarse de que el mundo supiera lo que había pasado, a educar, a recordar, a hacer que los muertos importaran. Su vida nos hace una pregunta que ninguno de nosotros puede ignorar. ¿Qué haríamos nosotros si los muros se levantaran mañana, si nuestros vecinos fueran llevados en trenes? Vladka nos muestra que esa pregunta no es hipotética, que en algún lugar del mundo, en este momento, alguien la está enfrentando, que los muros siguen levantándose, que la indiferencia sigue matando, que las decisiones ordinarias de personas ordinarias siguen determinando quién vive y quién muere. Y nos recuerda que podemos elegir, que siempre podemos elegir, que incluso cuando parece que no hay opciones buenas, todavía hay opciones más humanas, más justas, más valientes. Vladka Mid fue una contrabandista de armas, una mensajera de la resistencia, una salvadora de niños, una educadora incansable, una sobreviviente que se negó a dejar que su supervivencia fuera en vano. Pero más que todo eso, fue un testimonio viviente de que la dignidad humana no puede ser destruida por muros, ni quemada por llamas, ni borrada por el tiempo. Mientras su historia se cuente, mientras su nombre se recuerde, mientras alguien lea sus palabras y sienta el peso de lo que vivió, ella sigue resistiendo. Y esa resistencia, esa negativa a ser olvidada, es la victoria más profunda de todas. Si esta historia te tocó el corazón, si las palabras de Vladka resonaron en algo dentro de ti, entonces quédate aquí. Porque hay más historias como esta, historias de personas ordinarias que enfrentaron lo extraordinario, historias de resistencia cuando resistir parecía imposible, historias que necesitan ser contadas, escuchadas, recordadas, porque solo recordando el pasado podemos evitar repetirlo, y solo honrando a quienes pelearon podemos estar a la altura de su ejemplo. Vladka Mid vivió 90 años, pero su voz vivirá mientras haya alguien dispuesto a escucharla. Esta fue su historia. Ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca muera.